Bueno, bienvenidos a todos a una nueva transmisión de nuestro gran ciclo de charla de los viernes. Originalmente inició en el planetario de la Ciudad de La Plata, donde podían venir al domo y compartir un rato con nosotros en vivo y en directo. Ahora nos ayornamos a las nuevas restricciones y a la nueva cotidianidad y nos estamos encontrando por este medio virtual, pero que igual nos tiene cerca y bueno, con estas actividades del planetario, la idea es no perder el contacto nunca y siempre estar cerquita de la ciencia y de la divulgación científica que tanto nos gusta y nos interesa. Mi nombre es Sol, soy guía del planetario, soy estudiante de geofísica también. Eh, y hoy, bueno, me toca presentar una charla por demás interesante que espero que tenga una gran audiencia y que les guste un montón. Le voy a presentar al licenciado Mariano Rivas, quien trabaja en el área de coordinación, en el área de divulgación científica del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires. Además de todo eso, que les conté recién, que es licenciado en comunicación, también trabaja en la Red Argentina de Periodismo Científico, también trabaja en el programa La Liga de la Ciencia en la TV Pública Argentina, es docente del Centro Cultural Rojas de la UBA y además es periodista, escritor y divulgador científico especializado en astronomía. Y bueno, hoy nos va a contar un poco sobre cometas. No creo que haya que darle mucha más vuelta a esta introducción porque según tengo entendido la charla es bastante prometedora, va a hablar bastante sobre este tema, así que no los quiero entretener más. Espero que los disfruten y nos vemos al final con las preguntas que tengan para hacerle a Mariano. Un gusto, Mariano, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están ustedes? Un placer compartir nuevamente estas charlas de los viernes del Planetario de la Ciudad de La Plata, un planetario hermano, planetario amigo. Allí también quería mandarle un gran saludo a Andrés Donofrio, a Diego Babú, que siempre estamos en contacto con ellos. Y realmente esta cruza, ¿no? de planetarios, el Planetario de Buenos Aires, donde yo trabajo hace 20 años, que es el planetario primero de los planetarios de Argentina, y el Planetario de La Plata, el muy bienvenido Planetario de La Plata, tan necesitado, un poquito más nuevo, pero realmente es una alegría compartir este espacio y bueno, justamente nuestro métier, ¿no? Que es la divulgación de la astronomía. Tal cual, tal cual. Planetarios hermanos, por suerte que laburan juntos un montón y siempre con el fin de acercar la ciencia a todo el mundo, que es la idea. Justamente, para eso están los planetarios, para eso están actividades como esta y tantas otras, que justamente son el medio para que la gente, el público masivo, tenga acceso al conocimiento astronómico de primera mano, que a veces, no lo encontramos tan regularmente en los medios de comunicación o en otros soportes, así que es fundamental para que la gente conozca y además, como siempre decimos en el planetario nuestro, en Buenos Aires y ustedes y en tantos lugares, sembrar, ¿no? Sembrar curiosidad en la gente porque nunca sabemos en esa audiencia vastísima que estos lugares tienen, dónde puede haber un nene, una nena que se sienta atraído por estas cosas y termine encarando una carrera científica o incluso o una carrera completamente distinta, pero que tome la ciencia, la abrace a la astronomía como una actividad amateur, ¿no? En Argentina hay miles y miles de grandes astrónomos aficionados y astrónomas aficionados. Así que, bueno, en esa dirección vamos. Nos saludan desde Uruguay por acá. Te pregunto si tenés ganas, mientras que esperamos que se sume un poquito más de gente, unos 2 minutitos más, si nos querés ¿Cómo contar qué no? actividades está haciendo el Planetario de Buenos Aires ¿Cómo no? en Bueno. esta pandemia. Sí, sí, mira, justamente el planetario desde que comenzó la pandemia, ya por abril del año pasado, inmediatamente empezó a hacer actividades online, mantuvimos siempre la guardia alta en cuanto a charlas, a conferencias, a cursos, tanto para grandes como para chicos, básicamente a través de nuestro canal de YouTube, que es Planetario BA, pero también a través de las redes, del Facebook y de Instagram, también se llama Planetario BA. Y al día de hoy no hemos parado, ¿no? Independientemente de que por suerte hace 2 meses el planetario ha abierto sus puertas nuevamente físicamente. De miércoles a domingos estamos ofreciendo espectáculos, estamos ofreciendo pequeñas visitas guiadas, obviamente con el protocolo y el aforo que rige acá en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país en realidad. Y por supuesto no hemos dejado de hacer las mismas actividades online que hacíamos antes, ¿no? Seguimos con charlas y cursos los martes y miércoles, así como ustedes los viernes.
Porque ahora sabemos, vos recién nombrabas que nos están mirando en Uruguay, que el público sea, paradójicamente, ¿no? En un contexto desfavorable, estas nuevas actividades que ustedes, nosotros y otros han organizado en el país, han llegado a todo el país realmente, pero realmente, gente que jamás podría visitar ni el Planetario de La Plata o el de Buenos Aires, o muy raramente, pero sobre todo países hermanos de Sudamérica, ¿no? En Uruguay, en Chile, tenemos audiencia en toda Sudamérica, incluso en México, en España, que puede ahora acceder a estas cosas que hacen ustedes, que hacemos nosotros en Buenos Aires, y que nos piden, bueno, no se vayan después de la pandemia, ¿no? Así que esa es la idea. Estoy seguro que ustedes también van a mantener este tipo de actividades online porque el público ahora es muchísimo más vasto que en épocas tradicionales, obviamente sin olvidarnos de nuestras audiencias físicas, que en el caso del Planetario Buenos Aires vienen, no este año, por supuesto, pero históricamente a razón de 400.000 visitantes por año. Sí, no, ni hablar. Un poco es verle la cara buena a toda esta situación y fue eso que nos pudo conectar desde la comodidad de nuestra casa con un montón de lugares del mundo y llegar a otros lados donde no hubiéramos llegado. Recién nos estaban saludando desde Resistencia Chaco, por ejemplo. Así que eso yo creo al menos que vino para quedarse. Nosotros en el Planetario de La Plata todavía no hemos vuelto a la presencialidad. Pronto esperemos volver. Pero sí, sí con estas actividades que, bueno, que para mí vinieron para quedarse y poder alcanzar una audiencia mucho mayor. Así que bueno, Sí, Mariano, si te totalmente. parece, Bueno, ¿cómo cuando no? ¿Cómo quieras no? comenzamos. Bueno, perfecto. Entonces yo ya tengo acá mi placa de Sorprendelo. inicio. Tengo mi placa de inicio y comenzamos a recorrer. Les damos nuevamente la bienvenida a todas las amigas y amigos que se suman a esta transmisión del Planetario de La Plata, estos viernes de ciencia, estas charlas de los viernes. Y nosotros desde aquí de Buenos Aires, entonces, colaborando, participando en este ciclo, y particularmente con esta charla, ¿no? Que se llama Cometas, Historia, Misterio y Revelaciones Asombrosas, donde justamente vamos a repasar la parte histórica, algunos de los grandes astrónomos, grandes personajes que participaron en el conocimiento que se han construido durante siglos y milenios sobre estos pequeños cuerpos del sistema solar que realmente durante muchísimo tiempo fueron un misterio realmente profundo, inquietante, atemorizante, vinculado a toda clase de supersticiones inclusive. Y siempre en este repaso que vamos a hacer ahora, vamos a encontrar, al menos en la primera parte, un cruce permanente entre datos reales, observables, interpretaciones y fantasías, ¿no? Y vamos a ir rescatando en esa bruma que comienza, al menos hemos elegido como punto de partida a los astrónomos chinos de hace más de 2000 años como referente, porque empezamos a encontrar como dato científico puntual este primer atlas cometario, ¿no? Que corresponde al siglo III antes de Cristo. Los astrónomos chinos solían registrar fenómenos inusuales en el cielo, como los cometas, que siempre se caracterizaron por apariciones y desapariciones repentinas, por brillos cambiantes, por aspectos amenazantes de alguna manera, que eran muy difíciles de entender en la lógica de los cielos, ¿no? Donde todo era previsible, donde el Sol siempre salía por la zona del este y se ocultaba por la zona del oeste, al igual que el movimiento de la esfera celeste, la trayectoria de los planetas en determinado grupo de constelaciones, bueno, cosas que eran regulares, pero los cometas quebraban todo ese orden y los chinos incluso empezaron a apelar a una relación que fue muy común en muchos pueblos de la antigüedad entre la aparición de un cometa y algún evento terrestre, ¿no? Se asociaba un cometa con una tragedia, con una guerra, con una, pongámosle, una pandemia, con una hambruna, generalmente cosas negativas, con la muerte de algún emperador, con alguna inundación, con alguna sequía. Y este atlas cometario justamente, que tiene ya más de 2000 años, la verdad que yo no entiendo chino, pero me consta que asociaba estos distintos cometas aparecidos y registrados, obviamente a simple vista, con eventos terrestres, ¿no? Pero en esa mezcla de cosas, los chinos descubren algo que científicamente es el primer dato de valor, que es que las colas de los cometas, lo que no se sabía bien qué eran, obviamente, apuntaban siempre en dirección contraria al Sol, ¿no? Algo que era recurrente, que era repetido, que obviamente se va a dar hasta el día de hoy, y después vamos a ver por qué, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué son los cometas y qué son sus colas? Vamos a saltar a uno de los grandes sabios, uno de los grandes filósofos, uno de los grandes
también astrónomo, si queremos, de la antigüedad, como fue Aristóteles, también más o menos en esa época, ¿no? Pero en otro lado del mundo. Estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, y en ese modelo que Aristóteles planteaba del universo, ¿no? Geocéntrico, tan común en la antigüedad, en el pensamiento antiguo, ¿no? Pensar a la Tierra como el centro de ese pequeño universo que se concebía con el Sol, los planetas dando vueltas a la Tierra y con una última cáscara de estrellas, ¿no? Fijas, que parecían ser la última capa del universo visible, tan preciso, pero al mismo tiempo pasaba esto que los chinos habían notado, ¿no? Los cometas no encajaban en esa regularidad y Aristóteles los interpreta no como un fenómeno astronómico, sino como un fenómeno atmosférico, es decir, eran cosas pertenecientes al mundo infralunar, objetos que aparecían y desaparecían en pocas semanas, de aspectos cambiantes, sin trayectorias enteramente claras en principio, y él dice, bueno, son fenómenos de la atmósfera, no corresponden al reino celestial, al reino supralunar, y hasta lanza una curiosa hipótesis que eran gases que la Tierra emanaba hacia la atmósfera, que se quemaban a gran altura, ardían y después de un tiempo desaparecían. La hipótesis no era mala, ¿no? Porque en realidad respondía bastante bien a lo que en primera instancia parecía a simple vista. Por supuesto que no era así, pero está bueno a veces ver esas ideas que fueron lanzadas en algún tiempo y que tuvieron cierta aceptación y circulación. Si avanzamos un poquito más en el tiempo, porque vamos a ir viniendo hasta nuestra época, podemos encontrar una cita de Séneca, muy interesante, ¿no? Porque no es que Séneca era un especialista en cometas, pero sí nos deja esta cita que de alguna manera blanquea ese desconocimiento de época, ¿no? Él decía que era necesario conocer la relación de todos los cometas que habían aparecido antes de él, antes de nosotros, incluso antes de Eratóstenes o de los chinos, porque justamente esa rareza nos impide deducir la ley de su curso, es decir, entender su comportamiento, ¿no? Saber si su marcha es periódica y si hay un orden constante que los conduce a nuestro cielo. ¿Qué estaba diciendo Séneca? Estaba diciendo, bueno, la verdad que no sabemos lo suficiente como para arriesgar hipótesis, solo sabemos que son fenómenos que aparecen en el cielo de relativo brillo, que despliegan colas, pero no tienen un comportamiento predecible, como podían ser, por ejemplo, no sé, se me ocurren las fases lunares, los ciclos estacionales, las variaciones de altura del Sol a lo largo del día o de las estaciones, ¿no? Y esta incertidumbre, esta cosa rara que fue despertando temor, que fue despertando falacias causa-efecto, es decir, de alguna manera entender a los cometas como mensajeros de sucesos terrestres, siempre asociarlos con profecías, con cosas negativas, duró muchísimo tiempo, ¿no? Igual que el modelo geocéntrico aristotélico, al menos en el pensamiento occidental, por supuesto. Así que bueno, vamos a pasar rápidamente toda la Edad Media, los tiempos medievales, con algunas, estas imágenes que a veces vinculaban a los cometas con mensajes religiosos, con la aparición de alguna cruz en el cielo, siempre este concepto de miedo, de misterio, de qué serían, de qué nos querían decir. Obviamente esto no escapa a otras tradiciones, a otras supersticiones que vinculaban, y todavía incluso, la verdad, hoy en el siglo XXI vinculan a los astros con los eventos y avatares de la Tierra, ¿no? Esa creencia que, bueno, de alguna manera plantea, mejor dicho, que los astros afectan la vida de las personas, cosa que obviamente es absolutamente falsa, pero en un contexto medieval, en un contexto de hace 2.000 o 3.000 años, geocéntrico podía ser más o menos entendible. Abrimos el juego a otras culturas. Estos son dibujos de astrónomos árabes, de diferentes cometas a lo largo de algunos siglos, justamente para abrir el juego pluriculturalmente. Y fíjense qué interesante, ¿no? Porque no lo dijimos antes, pero lo vamos a decir ahora. La palabra cometa viene del griego cometes, con K, cometes, y significa cabelludo, ¿no? Peludo. Porque estaba asociado a una cabeza con una larga cabellera volando por el cielo, por el aire. Lamentablemente la imagen era, digamos, casi terrorífica porque era prácticamente una decapitación, ¿no? Una cabellera larga que podía ser femenina o masculina eventualmente, pero eso también lo encontramos en estos dibujos árabes, donde si miran con cuidado algunos de estos cometas aparecen representados con caritas e incluso algunos como espadas, ¿no? Nunca cosas demasiado agradables, ¿no? Sinceramente, esta mala fama que va a durar incluso hasta tiempos bastante recientes.
Hace un ratito decíamos que los chinos habían descubierto esta regularidad observacional de los cometas con su cola en sentido contrario a la posición del Sol. Vamos a explicar un poquito más esto. Los chinos y otros astrónomos, incluso estamos viendo ahora, mucho tiempo después, dibujos europeos del siglo XV, habían notado que cuando un cometa aparecía al amanecer o al anochecer, el sol estaba por salir o por ponerse, y justamente ahí se notaba, ¿no? Como la cabeza del cometa desplegaba su cola en sentido contrario a la posición del sol en el horizonte. Esto que estamos viendo justamente es un poco más preciso en cuanto a esta descripción, y con esto se va a entender un poquito mejor. Ahí aparece un astrónomo de esa época, prácticamente renacentista, encontrando la lógica, ¿no? La traza del sol en la eclíptica bajando hacia el horizonte, y el cometa con su cola siempre geométricamente, linealmente opuesta a la posición del Sol. Esto se corroboraba una y otra vez, pero la verdad es que nadie sabía por qué las colas de los cometas hacían esto, o si el Sol le hacía algo a los cometas de alguna manera, bueno, tiempo más tarde efectivamente vamos a ver que sí, que el Sol los afecta dramáticamente. De hecho, el Sol es el motor principal de la actividad de los cometas, pero esto no se sabía. Pero sí se sabía esta cosa empírica, de salir a mirar el cielo, que es tan linda, tan inherente a la astronomía, y se podían deducir estas pequeñas pistas que iban a llevar a las conclusiones que un poquito más adelante les voy a contar. Vamos a saltar ahora a nuestro continente, América, vamos a saltar a principios del siglo XVI. Les voy a contar uno de los tantísimos episodios que podríamos repasar de cometas que cruzaron la historia y de alguna manera la torcieron, pero no una manera esotérica, de una manera pseudocientífica, sino de una manera real. Estamos hablando de lo que se llamó la espiga de fuego en el gran imperio azteca de Moctezuma, cuando hacia octubre de 1517 un gran cometa aparece cruzando los cielos de América del Norte. Fue visto en Europa también, fue visto posiblemente en China y en Corea, pero esta crónica nos lleva al Imperio Azteca, nos lleva a México, todavía no se llamaba México, por supuesto, y en octubre de ese año Moctezuma II y otros ocasionales testigos en la madrugada observan un cometa, probablemente en la zona de la constelación de Leo, y con gran alarma ven como a lo largo de los días este objeto va ganando brillo, va ganando una cola cada vez más grande, y al mismo tiempo atemorizando a este pueblo y a otros pueblos de la Tierra, que lo empezaron a entender, al menos en este caso puntual, como una de las 7 u 8 profecías del final de un ciclo en esa cultura mesoamericana, uno de los imperios más importantes de todos los tiempos, con una riqueza cultural e incluso astronómica impresionante, ¿no? Habían pasado otras cosas, como el incendio de un gran templo, grandes inundaciones, la supuesta aparición de criaturas con 2 cabezas, la aparición de una mujer que dio después lugar al mito de la Llorona. Bueno, una serie de cosas que habían aterrorizado a las gentes en esa zona, y el cometa parecía como la profecía más alta, ¿no? Que venía de alguna manera, según Moctezuma, según los astrólogos que lo acompañaban, a marcar un cambio de época y la llegada posiblemente de su máxima deidad, que era el Quetzalcóatl, ¿no? La serpiente emplumada. Y de alguna manera esto, fíjense cómo tuerce la historia, porque muy poco tiempo después los europeos llega Cortés desde Europa, y prácticamente la puede tomar toda esta territorialidad impresionante. Prácticamente Moctezuma le cede a esta gente que llegaba a su gran imperio sin mayores resistencias, pensando que de alguna manera estas profecías y particularmente este cometa eran la señal de la llegada del Quetzalcóatl desde el océano. Bueno, un episodio de lo que podemos definir como una profecía autorrealizada, ¿no? Obviamente que hubo cierta resistencia contra los europeos, pero a grosso modo no fue así. Hasta se les entregaron riquezas y, bueno, de alguna manera la historia es un poco más larga y compleja, pero esto lleva a la caída, a la entrada de la viruela en América, bueno, una serie de desastres que van a finalizar con la caída de este gran imperio. No vamos a decir, obviamente, por la culpa del cometa, sino quizás también como la mala interpretación de que algo estaba por pasar y que el cometa era el mensajero en ese caso. Esto es una historia entre tantas que podemos encontrar. Hoy no vamos a contar mucho más que esto respecto a los cometas. Es una historia que particularmente yo he desarrollado en uno de mis libros que se llama Crónicas del Cielo y la Tierra. Aquellos que les interese esta historia y muchas otras más,
Les recomiendo entonces leer el capítulo La espiga de fuego, el cometa de Moctezuma. Vamos a seguir un poquito más en el tiempo y ahora ya estamos a finales de ese siglo con uno de los grandes astrónomos de todos los tiempos. Muchos lo consideran el astrónomo más grande de la era pretelescópica. El telescopio aparece a principios del siglo XVII. Tycho Brahe todavía no tenía telescopios, este gran astrónomo danés que se manejaba a simple vista y con grandes herramientas geométricas para medir posiciones de astros en el cielo. Bueno, una vista prodigiosa allí en su observatorio, el Uraniborg, en la isla de Hven. Y particularmente traemos a Tycho Brahe, el conocido también como el hombre de la nariz metálica o de la prótesis. Tycho Brahe había perdido su nariz en un duelo, era un tipo muy vehemente, muy de defender a capa y espada literalmente sus ideas, y en un duelo perdió su nariz, así que usaba una prótesis que lo hacía parecer como un chanchito, porque era una nariz así medio grotesca. Pero bueno, más allá de esto, él es testigo junto con otros europeos de un gran cometa en 1577 que él aprovecha para hacer un gran aporte a la ciencia, que se va a cristalizar mientras vemos este grabado del cometa sobre la ciudad de Praga, de esa época, un cometa de los grandes cometas de la historia. Va a intentar medir la distancia a un cometa, cosa que nadie había intentado, por lo menos había logrado hasta entonces. Un cometa que, dicho sea de paso, él había comparado en brillo al planeta Venus, lo había visto reflejado en un charco de agua, en un estanque, y esa descripción nos está diciendo que la cabeza de ese cometa quizás alcanzó la magnitud -4 o -5, que es el brillo aparente del planeta Venus, porque él mismo decía que la cabeza del cometa brillaba como Venus. Así que sin que él lo haya pautado, podemos deducir que era un cometa extremadamente brillante, uno de los más, además con una cola de 50 o 60 grados. Bueno, un gran espectáculo que sacudió a esa cultura, a esas culturas del hemisferio norte, y él intenta medir su distancia mediante el tradicional método de paralaje, algo que seguramente muchos de los que nos escuchan han escuchado muchas veces, conocen. Básicamente es tomar dos puntos de vista como mínimo hacia un mismo objeto, y de ahí se traza un ángulo de cambio de posición que te permite, por trigonometría, por paralaje, así se llama, determinar la distancia a un cuerpo. El tema es que no llegaron a, tanto Tycho Brahe como los astrónomos que participaron de esa observación, a un dato muy preciso. El ángulo resultó muy pequeño, pero aún así Tycho Brahe concluye en que ese objeto estaba como mínimo, entre 4 y 6 veces más lejos que la Luna. Ustedes dirán, bueno, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, tiene importancia porque esto terminaba de alguna manera con la creencia de larga data, de más de 1500 años, aristotélica, ¿no? El modelo aristotélico todavía era bastante bien aceptado, aunque entraba en crisis en esta época, en realidad ya venía de antes con Copérnico, pero decir que un cometa estaba más lejos que la Luna era como darle carta de ciudadanía astronómica, ¿no? Porque, ¿qué pasaba? Aristóteles decía que eran fenómenos de la atmósfera, es decir, infralunares. En cambio, Tycho Brahe dice, no, Aristóteles, la verdad que no es así, porque esto está mucho más lejos que la Luna, por ende es del reino, digamos, espacial, ¿no? Por lo menos interplanetario. Y esto fue realmente un hito también importante en esta historia que estamos contando, de donde se mezclan justamente brumas, confusiones, datos reales, observaciones y también, por supuesto, creencias que iban a seguir durante muchísimo tiempo. Bien, entonces ya teníamos científicamente datos como que las colas de los cometas apuntan al Sol, y también que los cometas empezaban a entrar en el reino verdaderamente astronómico a partir de Tycho Brahe, el famoso astrónomo pretelescópico. Ya estamos en épocas de telescopios para ver este grabado que nos muestra un gran cometa aparecido en 1680 en Alemania, en Rotterdam. Este fue el cometa más brillante del siglo XVII. Y acá me voy a detener un segundito porque continuamente vamos a usar la expresión gran cometa. Bueno, esta es una expresión que se guarda no para cualquier cometa que se vea a simple vista, y mucho menos para cometas que se vean solamente con telescopios o con binoculares, sino para aquellos cometas que han tenido repercusión sociocultural. Es decir, cometas que iban mucho más allá del reino de los especialistas, que cualquier persona, como esta gente en este puerto de Rotterdam, salían a contemplar con asombro, una mezcla de asombro, de miedo también, de incertidumbre,
de qué era esa cosa que aparecía ahí cruzando el cielo con una cola de 70 grados de largo. 70 grados de largo, a ver, son 140 veces el diámetro aparente de la luna llena. ¿Eh? 70 grados es prácticamente un 40% del cielo de lado a lado. Es una barbaridad y además un objeto que tenía la capacidad durante unos días de verse a simple vista, no de noche, de día, con una magnitud de varios puntos debajo de cero. Este cometa nos va a dar pie para hablar de Edmond Halley. Cuando hablamos de Halley, hacemos un poquito de suspenso mientras tanto. Todos sabemos que Halley es el más famoso de todos los cometas, pero que por supuesto detrás del cometa había un astrónomo británico enorme, que tenía contacto y mucha influencia con Isaac Newton y que venía empapado de una serie de conocimientos importantes que van a llevar a que ese cometa que él va a ver, no el que acabamos de contar, sino uno que apareció poquito tiempo después, en el año 1682, a partir de ese momento llevará su nombre. No porque Halley haya descubierto al cometa de Halley, como en realidad se llama, cometa de Halley, sino porque Halley hizo de alguna manera, y ahí lo vemos en un dibujo junto a Isaac Newton, que venía de plantear la teoría de gravitación universal, la teoría de la gravedad, el nuevo modelo de la física que sometía de alguna manera a los planetas a la gravedad solar y trazar determinadas trayectorias en elipses que habían sido ya definidas por Kepler. Bueno, una serie de aportes. Halley hace una mezcla de científico, de astrónomo, de físico, de matemático y de historiador, porque de alguna manera se pone a rastrear documentos antiguos, registros antiguos, y se da cuenta que ese cometa que él está viendo era comparable en trayectoria, en el cielo, a través de las constelaciones, a otros que se habían visto en épocas anteriores, con periodos bastante similares entre sí. Uno en 1607, otro en 1531, otro hacia 1452. Y se da cuenta que en realidad no es que eran varios cometas, sino que era el mismo. ¿Qué pasaba? Iba y venía. En definitiva, estaba sometido a la gravitación universal al igual que los planetas, porque ese objeto orbitaba al Sol. De alguna manera, lo que hizo Halley fue domesticar a los cometas, ya ir un poco más allá que lo que había aportado Tycho Brahe, que era ingresarlo al reino interplanetario o astronómico, si queremos, y ponerlo bajo el mismo reglamento gravitatorio, orbital, que los planetas. Independientemente que, como se va a ir viendo con los años, hasta el día de hoy, los cometas tengan órbitas sumamente elípticas. Todas las órbitas son elípticas, pero las de los cometas son particularmente excéntricas, bien ovaladas, para que se entienda. Y el Halley justamente tenía una órbita que era aproximadamente entre 75 y 80 años en torno al Sol, que eran esos periodos que parecían separar a diferentes cometas, que él se da cuenta, no son diferentes, es el mismo. Este aporte llega al punto tal que Halley dice, bueno, según mis cálculos, este objeto que estoy viendo ahora en 1682 va a volver en 1759. Bien, lamentablemente Halley tuvo una vida muy larga y feliz, pero murió antes de esa fecha, como pueden ver allí, y no llegó a verlo. Pero, en la Navidad de 1758, raspando con su predicción, parece ser que un astrónomo aficionado alemán, no muy conocido, Johann Pallisch, en la Navidad de 1758, es decir, una semana antes del comienzo de 1759, recupera al cometa Halley en una posición de las cuales se esperaba que iba a aparecer. Justamente el cometa Halley iba a ir ganando brillo y aparición en el cielo terrestre en las semanas siguientes, confirmando impresionantemente bien una predicción científica, ¿no? Cuando una de las cuestiones más interesantes de la ciencia es la capacidad de predecir fenómenos con precisión, pero de verdad, no predecir cualquier cosa vaga, decir, bueno, no, en serio. Tirar un año, una fecha, una posición, eso es predecir de verdad, y es lo que hizo Halley. Podemos llevar este modelo a todas las predicciones que hace la astronomía en cuanto a, por ejemplo, un eclipse de luna, un eclipse de sol, que te dice exactamente en qué lugar, a qué hora y con qué segundos vas a poder ver ese fenómeno astronómico, o, no sé, la oposición de un planeta como Júpiter recientemente el 20 de agosto, o como Saturno el 2 de agosto, saber
que estamos ante una ciencia seria que predice cosas. Bueno, los cometas también entran en este esquema de predicciones científicas, pero, fíjense que a la par de todo esto, a la par de que Halley, de la mano de Newton y antes Kepler, domestica los cometas, todavía, y por un buen tiempo más, iba a quedar un lastre del otro rubro, es decir, de la bruma pseudocientífica, del temor, de las creencias, de los miedos infundados, del desconcierto, de las profecías. En este grabado que estamos viendo, un grabado alemán, podemos ver al cometa Halley, de 1682, a un cometa que nombramos hace un ratito, el gran cometa de 1680, que es el más grande que aparece en este dibujo, fue el más brillante, y también un cometa bastante notable que apareció en 1683. Y fíjense que este grabado relaciona los tres cometas con tres de los jinetes del Apocalipsis, que aparecen abajo. Los jinetes del Apocalipsis, no hace falta entrar demasiado en detalles, pero tienen que ver con el Armagedón, con el fin del mundo, con ideas nada felices. Tres cometas, tres jinetes del Apocalipsis. Esto era un claro mensaje artístico, por lo menos, de que estas cosas vienen a señalar tiempos funestos para la humanidad. Y todavía faltaba mucho tiempo para ir corriendo este velo de temor, de incertidumbre. Vamos a repasar, acercándonos de a poquito al presente, al gran cometa de las 6 colas, el gran cometa de 1744. Ojo que todavía no hemos explicado qué es un cometa, ni tampoco por qué las colas apuntan en contra del Sol, ni por qué tienen colas, ni por qué tienen trayectorias que no se corresponden con los planetas. Bueno, eso todavía no lo dijimos porque todavía no se sabía, ¿eh? Estamos yendo a la par de la historia. Este cometa llegó a alcanzar un brillo de magnitud -7, que dicho así por ahí no significa nada, pero magnitud -7 es varias veces más brillante que Venus. Es prácticamente el brillo de un cuarto creciente lunar, o sea, un cometa de un brillo extraordinario que lo convirtió en el más brillante del siglo XVIII. Ahí lo vemos también al cometa de las 6 colas, que se lo conoció como cometa también Chesauk-Kinkenberg. Ahora pasamos al siglo XIX, principios del siglo XIX, con un grabado, no teníamos fotos todavía. Estos grabados, estos dibujos también aportaron a los historiadores de la ciencia elementos como por ejemplo la posición con respecto a determinadas estrellas, el largo de las colas, que es un dato importante, el brillo propiamente de la cabeza de un cometa, ¿no? Acá vemos un campamento, es muy difusa esta escena, pero se ve un campamento con un grupo de personas que salen, quizás con cierto temor, en un bosque a presenciar este que fue uno de los 3 cometas más brillantes del siglo XIX, al igual que el gran cometa de 1843. Este es un cielo de Europa, no me acuerdo si era París puntualmente, pero fíjense lo que les decía recién. Esta es una pintura que nos muestra astronomía pura, porque el artista anónimo que realizó este dibujo, esta pintura, se tomó el trabajo de hacer todo muy bien, porque aparece atrás un fondo de estrellas que no es que se puso a poner puntitos al azar, sino que realmente lo que hay atrás es una carta celeste. Arriba a la derecha aparece la B corta de la constelación de Tauro con la estrella Aldebarán. En el centro y arriba aparecen las famosas Mintaka, Al-Nilam y Al-Nitak, las 3 Marías. El centro de la constelación de Orión. Aparece también la estrella Rigel, un poquito más abajo. Estamos en el cielo de Europa, donde Rigel aparece arriba de las 3 Marías. Nosotros acá en el hemisferio sur vemos a Betelgeuse arriba de las 3 Marías. Y fíjense arriba y a la izquierda, donde termina la cola del cometa, está la estrella Sirio, que es la estrella más brillante del cielo nocturno. A partir de este grabado podemos deducir que ese cometa tenía una cola de entre 45 y 50 grados de largo y una magnitud superior al brillo de la estrella Sirio, posiblemente -2 o -3, el brillo de Júpiter en estas noches de ahora, de septiembre de 2021. Entonces es interesante ver cómo podemos ir nutriéndonos de distintos aportes artísticos inclusive, como esta imagen del cometa Donati sobre Notre Dame en París, donde ya los artistas de alguna manera eran científicos, ¿no? Que copiaban fielmente, con un realismo, al menos en ciertas corrientes artísticas, no estamos hablando acá del impresionismo u otras corrientes que por ahí se volaban un poco más artísticamente y no tan fiel a la realidad. Pero en algunos de estas pinturas, de estos grabados, vamos a encontrar
esos aportes que sirvieron para entender un poco más a los cometas. Bien, volvemos a la mala fama. Dicho todo lo anterior, ya estamos en 1857, ¿sí? Ya, por ejemplo, existían los daguerrotipos, que eran la base prehistórica de alguna manera de la fotografía. Ya había telégrafos, no estábamos en la prehistoria. Sin embargo, este dibujo francés, que es prácticamente una caricatura, ¿qué nos muestra? Nos muestra una escena de una película casi de terror o de ciencia ficción clase B. Un cometa horrible, con cara de loco, de malo, destruyendo al planeta Tierra sin ningún tipo de piedad, mientras la Luna, muy irónicamente o no, se ríe, ¿no?, de nuestra desgracia. Bueno, esto lo traemos a cuento de la mala fama que todavía tenían los cometas como cosas malignas. Fíjense que el grabador de esta, aparece el nombre ahí abajo, el nombre del artista que hizo esto, apela a lo que decíamos hace un rato, ¿no? La cabellera, ¿no? Está el cometa con cola convencional, pero además con unos pelos muy largos. Parece ser un varón, pero no sabemos. Lo que sabemos que es horrible la expresión que tiene. Y la luna ahí riéndose de que ella se ha salvado. Bueno, vamos a empezar ahora de a poquito a entrar en tiempos modernos, en tiempo de revelaciones más precisas y no tan históricas. Esta es la primera fotografía de un cometa. Y es la primera fotografía, no solamente de un gran cometa, sino que es la fotografía del cometa más brillante del siglo XIX y probablemente de uno de los más brillantes, si no el más, de los últimos 2 milenios. Estamos hablando del gran cometa de 1882, que no solamente se vio a simple vista, sino que se vio a simple vista durante un eclipse total de Sol, por eso se lo llamó también el gran cometa del eclipse, alcanzando una magnitud mínima de -15 y máxima de -20. Esto hacía que no solamente se lo viera a simple vista de día, sino que fuera mucho más brillante que la luna llena. Eso facilitó su observación diurna. Este objeto fue realmente descollante y no fue por casualidad, y acá abrimos una pista que vamos a desarrollar muy pronto. Este cometa pasó a menos de medio millón de kilómetros del Sol, rasante al Sol. Esto, como vamos a ver enseguida, justamente es el que disparó este brillo espectacular porque los cometas son cuerpos absolutamente sensibles a su perihelio, es decir, a su punto de mínima distancia al Sol, y cuanto más cerca estén o pasen del Sol, van a alcanzar un brillo superior por mecanismos que enseguida estaremos explicando. Se lo considera en realidad un supercometa, además de ser la primera fotografía de un cometa. A partir de allí se empezaron a apilar fotos, ya no pinturas, de cometas. Y no solamente eso, sino que empezaron a tomarse lo que se llama data espectral, espectros. Los mismos espectros que usan los astrónomos para saber la composición física y química, en realidad, de estrellas o de atmósferas planetarias. Es decir, analizando la luz que un cuerpo emite o refleja. Así podemos saber, conociendo determinadas trazas espectrales en el Sol, la presencia de hidrógeno, helio, carbono, etcétera, o en atmósferas de planetas, por ejemplo. Y por supuesto el análisis espectral de las estrellas que ha permitido clasificarlas en grupos diferentes según masa, color y temperatura. Pero bueno, las estrellas son harina de otro costal. Entramos al siglo XX. Estamos viendo la aparición del cometa Halley, ya en épocas modernas, podríamos decir. Esta foto fue tomada en Perú, en Arequipa. Probablemente sea la mejor foto que exista de esa pasada del cometa Halley. Particularmente yo la descubrí casi de casualidad, haciendo una investigación hace varios años en un archivo que afortunadamente estaba disponible en internet, porque la verdad que la mayoría de las fotos del cometa Halley de esa época están muy deterioradas, o son muy malas realmente. Pero esta es una imagen exquisita tomada en un cielo muy oscuro en abril de 1910, de este cometa que ya regresaba en épocas donde, por ejemplo, ya existían los aviones a motor, donde, por ejemplo, ya existía el cine. El cine ya había nacido a fines del siglo XIX, en 1894, con los hermanos Lumière.
Faltaban 10 años para la aparición de la radio. Obviamente ya había diarios. Estábamos en un contexto totalmente distinto y obviamente también a pocos años del inicio de la Primera Guerra Mundial. En ese contexto, si quieren ustedes un poco más moderno, hemos recuperado afiches y recortes de diarios. Fíjense que decían esos títulos. Llegando el fin del mundo. Muchos temen el final del mundo. Por temor al cometa se suicida un ranchero. Otro afiche se preguntaba, un afiche, si el gran cometa que se está acercando rápidamente chocará contra la Tierra. Incluso, en ese contexto, donde se decía que el cometa Halley tenía una cola venenosa de arsénico, que la Tierra iba a atravesar esa cola, lo cual es cierto, esos elementos iban a caer a la atmósfera y nos íbamos a morir todos envenenados, hubo personas que, abajo a la derecha, salieron a vender píldoras anticometas, que decían que si te tomabas esa pastillita milagrosa, podías sobrevivir al veneno del cometa Halley. Acá está bueno aclarar otra cosa, porque en enero de 1910, antes de la aparición del Halley, que fue en abril y mayo, apareció otro gran cometa, totalmente no famoso, que paradójicamente fue mucho más espectacular que el Halley, que apareció en abril y mayo, y mucha gente confunde o confundió, incluso de registros históricos que mezclaron a los dos cometas, el gran cometa de 1910 de enero, con el gran cometa de abril-mayo, que fue el Halley. Paradójicamente no, curiosamente aquí en Argentina, ya que estamos en Argentina, ahí en la ciudad de La Plata, aquí en la ciudad de Buenos Aires, se estaba celebrando ¿qué cosa? El centenario de la Revolución de Mayo. El 25 de mayo de 1910, Argentina celebraba los 100 años de la Revolución de Mayo. ¿Y qué se dijo acá en Argentina? Se dijo que este cometa, el Halley, venía a saludar a la Revolución de Mayo argentina. Por supuesto que es una imagen muy simpática, que no era así, el cometa no vino para nosotros, pero son apuntes de época que vale la pena recordar al mismo tiempo que estas cosas de las cuales nos podemos reír hoy en día, pero a veces no tanto, ¿no? Hubo suicidios por culpa del cometa Halley mal interpretado. Bien, a partir de ahora, en esta parte de la charla, ya un poco más avanzada, vamos a conocer concretamente qué son los cometas después de este pequeño paseo por la historia, que creo necesario, ¿no? Porque a veces la astronomía no es solamente astronomía, hay un contexto, hay personas, hay circunstancias, hay sociedades, hay modelos de ver la realidad, hay paradigmas que cambian y todo eso debe ser contado para entender el producto que la ciencia trae. Vamos a saltar ahora a 1950. Ya pasó la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Faltaba poco para el inicio de la era espacial con el lanzamiento soviético del Sputnik, 7 años después. Y en esta época vamos a hablar de una revolución cometaria que de alguna manera cristaliza, resume, recupera una serie de cosas que se venían confirmando en las décadas previas. Vamos a empezar con lo más básico de todo. ¿Qué son los cometas? Y ahí aparece uno de los astrónomos más importantes del siglo XX y probablemente el mayor prócer que tenga la astronomía cometaria también de ese siglo, que es Sir Fred Whipple, que lo llamaban Doctor Comet. Doctor Comet, ahí aparece incluso con una medallita ahí a modo de corbatita. Doctor Comet define a los cometas en una conferencia, podríamos decir, un workshop, le llaman hoy en día, los define de una manera muy coloquial, que es la frase que están viendo allí. A punto tal que la definición de los cometas como bolas de nieve sucias causó cierto revuelo, cierto escozor en sus colegas profesionales que decían que él usaba un lenguaje demasiado llano, demasiado popular, casi chabacano, bolas de nieve sucias. Y resulta que Fred Whipple, en realidad, con esa frase hace un aporte extraordinario a la comunicación de la ciencia, porque en una oración resume lo que un cometa es. Cualquiera de nosotros, en esa época o ahora, o en el medio, o en el futuro, más o menos con esta frase entendemos qué es un cometa. No necesitamos leer un paper de 7 páginas. Una bola de nieve sucia, todos sabemos lo que es. Un rejunte de hielo picado, frágil, de baja densidad, con incrustaciones de roca y polvo. Eso es un cometa
al decir de Fred Whipple, que evidentemente en comunicación de la ciencia la tenía mucho más clara que otros de sus contemporáneos que corrían casi espantados. Pero es un fenómeno que ha pasado, ¿no? También le pasó a Carl Sagan en una época que fue duramente criticado por popularizar el discurso científico. En el buen sentido, popularizar no es rebajar, popularizar es que las cosas se entiendan, porque como decía uno de mis maestros, Leonardo Moledo, si no se entiende, no sirve para nada. Ahí vemos a Fred Whipple dando una clase, justamente, con un modelo, una maqueta de un cometa, una muy linda maqueta, como ven, de gran tamaño, explicando el mecanismo por el cual los cometas hacen lo que hacen, que es lo que vamos a ir contando de a poquito. Los cometas son bolas de nieve sucias, cuerpos de pocos kilómetros de diámetro en general, formados esencialmente por agua congelada y otros, varios gases congelados, donde vamos a encontrar, bueno, cosas que ven ahí anotadas, ¿no? Dióxido de carbono, monóxido de carbono, carbono diatómico, cianógeno, NH3, amoníaco, metano, bueno, varios compuestos que son abundantes en el sistema solar. En ese estado congelado, pero también mezclado con polvo, con roca y con algo que a lo largo de los años se va a ir confirmando y que es muy interesante, materia orgánica, compuestos basados en el carbono, que por otra parte, y como vamos a ver un poco más adelante, son las bases de la biología, ni más ni menos. Lo que vemos a la derecha son espectros de dos cometas famosos, el Halley del año 86 y el cometa Haiku-Takei, del año 96, que ya enseguidita tendrá su aparición. Bueno, esto es una maqueta que nos habla más generosamente de un cometa. El cometa esencialmente es ese fragmento de roca, hielo y polvo, y donde el hielo, cuando hablamos de hielo hablamos mayormente de agua congelada, pero también es la coma, es decir, la cabeza. Cuando el cometa se empieza a acercar al Sol en su derrotero orbital, cuando el cometa se empieza a acercar al Sol, obviamente que el calor solar empieza a afectarlo, porque es un pedazo de hielo. Eso hace que los gases se sublimen, pasen de estado sólido a gaseoso, y que se liberen grandes cantidades de polvo. Ambos componentes, el gas y el polvo, van a formar una suerte de atmósfera que se llama coma. La coma puede tener incluso el tamaño de Júpiter a partir de un objeto de un tamaño de una ciudad, es decir, 5, 10, 20 kilómetros, que es el tamaño típico de un cometa. Eso por un lado. Cuando el cometa está lejos del Sol, supónganse ustedes a la distancia que ahora está el cometa Halley, en la zona de Neptuno, el cometa Halley está volviendo a la Tierra en 2061-62, básicamente luciría así, como un amasijo oscuro a 150, 200 grados bajo cero, totalmente inactivo. A medida que el cometa va realizando su derrotero gravitatorio, cayendo hacia el Sol a una velocidad cada vez más alta en función de la distancia, va a sufrir una metamorfosis, una suerte de metamorfosis kafkiana, si quieren, pero en este caso pasa de ser un objeto poco atractivo a ser un objeto como un gusano que se transforma en mariposa. Por acción del calor, la sublimación y la liberación de gas y polvo, ese cuerpo se va haciendo cada vez más activo, especialmente cuando cruza la órbita de Marte, y empieza a desplegar su cola, que no es otra cosa que la coma empujada hacia atrás. ¿Por qué cosa? Por el viento solar, por un lado. El viento solar es una corriente de partículas cargadas que el Sol emite en todas direcciones, a modo de ventilador, para que se entienda, y la misma presión de la luz solar. El viento solar y la presión de la luz solar van a empujar hacia atrás el gas y el polvo, formando un cometa, ya en el sentido clásico del término, que es lo que estamos viendo en esta secuencia animada de fotografías, donde además vemos no solamente que la cola se va como desplegando y cambiando su estructura, sino también un fondo de estrellas. Un fondo de estrellas que nos está diciendo que el cometa se mueve con respecto a ese fondo de estrellas. Este gráfico lo que nos muestra es el proceso completo de una órbita cometaria, que puede tener en algunos casos 3 años nada más, como el cometa Encke, cometas como el Halley, que tiene un periodo de casi 80, y otros cometas que se llaman también periódicos en esta familia, que alcanzan órbitas de 100 o 200 años. La mayor parte del tiempo el cometa permanece inerte, salvo en ese periodo de semanas o unos pocos meses, donde alcanza esa gloria, donde despliega su coma al máximo y su cola. Cola que, como los chinos sabían hace 2000 y pico de años,
siempre apunta en dirección contraria al Sol. Ahora sabemos por qué. Justamente porque el Sol, fíjense esos dibujitos que hay abajo, esas líneas rojas y amarillas, dicen radiación y viento solar. Ese es el motor que empuja hacia atrás, el viento, si quieren, que empuja hacia atrás la cola de los cometas, a punto tal que se da la curiosa situación que cuando el cometa se empieza a retirar o a volver, la cola va para adelante. En esta revolución cometaria, una pregunta que había que responder, obviamente, era el origen. ¿De dónde vienen los cometas? Los cometas son objetos del sistema solar y en buena medida, al menos aquellos llamados periódicos, como el Halley y otros que tienen órbitas de hasta 200 años, vienen de una zona transneptuniana, que es como un semillero de cometas, y se han descolgado en ciclos. Y esta idea es propuesta por el gran astrónomo holandés Gerard Kuiper, que habla de un cinturón transneptuniano que posteriormente va a llamarse cinturón de Kuiper. El cinturón de Kuiper es la zona donde habita Plutón, donde habita Haumea, Makemake y Eris, es decir, planetas enanos, junto con un montón de escombros de hielo que orbitan al Sol. Ahí está entonces este cinturón, esta región transneptuniana, y hemos insertado allí una cola cometaria, perdón, una órbita cometaria para entender un poquito más la trayectoria. Otros cometas, como descubrió, planteó Jan Oort, en realidad también holandés, vienen de mucho más lejos y no solamente sobre aproximadamente lo que sería el plano del sistema solar, sino en direcciones y ángulos completamente cambiantes, es decir, con inclinaciones de 30, 40, 90 grados sobre el plano del sistema solar, vamos a llamarlo eclíptica, a grosso modo, pero con órbitas también que pueden ser largamente seculares, de 300, 500, 1000, 10.000 años. Y de ahí Jan Oort deduce que debe haber más allá del cinturón de Kuiper y una zona de transición, un gran reservorio más o menos esférico de cometas, llamado desde entonces nube de Oort. La nube de Oort es la última estructura concreta que tiene el sistema solar, objetos que todavía están unidos a la gravedad del Sol, y desde donde se descuelgan cometas con periodos larguísimos, algunos de miles o decenas de miles de años. Ahí estamos viendo esta representación del cinturón de Kuiper en la zona más central, la zona de transición y la zona de la nube de Oort. Bien, para ser justos con la realidad y con lo que sabemos en los últimos años, parece ser que no todos los cometas son de origen del sistema solar, sino que justamente en los últimos pocos años se han descolgado dos objetos denominados cometas interestelares. Quizás escucharon hablar del famoso Oumuamua, que fue altamente polémico, algunos hasta llegaron a decir que era un aparato artificial extraterrestre, porque efectivamente durante el perihelio tuvo un comportamiento un poco raro, una aceleración medio extraña, pero bueno, sería demasiado aventurado decir eso. Mientras vemos la animación que nos muestra la trayectoria de este objeto, catalogado ambiguamente como asteroide, como cometa interestelar, vemos que tiene una órbita sumamente excéntrica, hiperbólica, una excentricidad de 1.2, que nos está diciendo que no viene ni va a volver nunca más a esta zona del sistema solar. Algo parecido a lo que ocurrió con Borisov, descubierto en 2019, con una excentricidad incluso, cosa que se ve claramente en la animación, incluso mucho más brutal, mucho más extrema. Otro objeto aparentemente cometario que viene seguramente del espacio interestelar, quizás perdido de alguna estrella, pero que no parece tener nada que ver con la nube de Oort, ni mucho menos con el cinturón de Kuiper. Otras curiosidades de los cometas es que a veces chocan contra los planetas. Bueno, al menos con uno de ellos, les cito brevemente este episodio ocurrido en 1994, que estoy seguro que muchos recordarán porque fue histórico, el impacto del cometa Shoemaker-Levy 9 contra Júpiter, un cometa que se había fragmentado por acción gravitatoria del planeta gigante en el 92 y que después, uno a uno, sus 21 fragmentos chocaron contra el planeta gigante, obviamente sin causarle daños significativos a Júpiter. Imagínense que es como tirarle granos de arena a un elefante, pero fue un fenómeno súper interesante porque incluso las marcas que el cometa dejó en Júpiter pudieron verse en telescopios de aficionados, como demuestran estas imágenes. Y otras veces los cometas, y esto es más recurrente, chocan contra el Sol. No solamente hacen elegantes elipses y trayectorias o pasan muy cerca,
sino que a veces el Sol directamente se los comen. Otro fenómeno asociado a cometas, que también les cuento brevemente, son las lluvias de meteoros, ¿sí? Habrán escuchado cuántas veces que hay lluvias de meteoros a lo largo del año. Bueno, cerca de 40 en realidad, la mayoría completamente irrelevantes, pero cuando eso pasa es porque la Tierra cruza una zona del espacio plagada de polvo cometario, cruzamos la órbita de cometas, muchos cometas continuamente, y según la densidad de esas nubes de escombros, tenemos distintas lluvias de meteoros, algunas interesantes, otras, como les decía, irrelevantes, que vamos a ver a simple vista, mayormente en cielos oscuros, cuando tenemos esa gran cantidad de las mal llamadas estrellas fugaces, de las muy mal llamadas lluvias de estrellas, porque las estrellas no llueven. Estos son lluvias de meteoros, que son un espectáculo muy bonito, casi siempre de origen cometario, que se produce muchas veces al año, pero que podemos citar así muy a grosso modo algunas de las más interesantes, como las Oriónidas, que ocurren en octubre, las Leónidas, que ocurren en noviembre, y seguramente la más interesante de todos, para el hemisferio sur al menos, las Gemínidas, que tienen pico en la noche del 13 y 14 de diciembre. Bien, también hay una lluvia llamada Eta-Aquáridas vinculada al cometa Halley. Cometa Halley que apareció nuevamente, y este sí lo vimos, en el año 86. Los que tenemos cierta edad nos acordamos del furor. Muchos empezamos en la astronomía, muchos en forma profesional, otros en forma amateur, o directamente nos largamos a la comunicación de la astronomía gracias al cometa Halley, con el cual compramos nuestro primer telescopio y empezamos a aprender a ubicar cosas en el cielo con las cartas celestes que había en esos tiempos, ¿no? Que eran mucho más difíciles que hoy en día, que todo está en Internet. Bueno, simplemente para evocar el cometa Halley allí contra el núcleo galáctico, o en un amanecer. Esta foto es interesante porque nos muestra cómo se vio el cometa Halley a simple vista. Es una astrofotografía de poca exposición, hecha intencionalmente para que veamos cómo se veía el Halley, que fue bastante decepcionante, dicho sea de paso. Alcanzó la magnitud 2 nada más, que no es poco, pero no es un brillo súper impresionante. Y en ese contexto pasó algo muy divertido, obviamente que hasta las historietas y los diarios, el famoso Clemente de Caloi, se ocupó de hablar de la cola del cometa Halley y de algunas otras cosas muy graciosas en el ámbito de los chistes, otras no tan graciosas que ocurrieron en el ámbito del comercio. Miren ustedes esto. Allá por el año 86, aquí en Buenos Aires, se organizó el vuelo del siglo de una compañía de dudoso comportamiento que importaba cosas y prometía a los pasajeros de ese charter, saliendo de Aeroparque, acercarse al cometa para verlo de más cerca. Esos eran chistes, los de Clemente. Esto fue real. Se organizaron varios vuelos. Hay crónicas muy divertidas de la época de la tripulación tratando de calmar a los pasajeros que no vieron prácticamente nada a bordo, que se agolpaban contra las ventanillas, que sacaban fotos con flash a través del vidrio y obviamente no salía nada. Una cena con folclore a bordo, bueno, una serie de cosas muy divertidas que uno recuerda de esa época. Obviamente que un avión jamás se podía acercar al Halley, porque un avión vuela a 10.000 metros de altura y el Halley pasó en ese momento a 63 millones de kilómetros. Bien, dicho todo lo anterior, vamos a encarar esta última tramo de la clase, de la charla en realidad, hablando de la modernidad y de datos muy actuales que nos hablan más en profundidad del tema. Encuentros cercanos con cometas tiene que ver justamente con misiones espaciales que los visitaron por primera vez y, como casi diríamos acto de justicia, las primeras misiones espaciales dedicadas al estudio cometario directo ocurrieron con el cometa Halley en su visita de marzo y abril, cuando fue el perihelio del 86. Estamos hablando de 5 naves rusas, japonesas y europeas que se acercaron al cometa Halley y por primera vez lo estudiaron y revelaron su núcleo y muchas otras características como la presencia de carbón, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, entre otros compuestos, obviamente también agua, dióxido de carbono en su naturaleza, en su cola y en su coma, y por supuesto este primerísimo plano que estamos viendo acá del cometa Halley ya despojado, ¿no?, de ese ropaje de gas y polvo espeso que impide ver su núcleo. Este es el verdadero cometa Halley, un pedazo de hielo, roca y polvo
de 16 kilómetros en su eje principal, el tamaño de la ciudad de Buenos Aires. De bajísimo albedo, un objeto muy oscuro, y lo vemos ahí incluso produciendo chorros de gas y polvo producto del calor solar, ¿sí? De la radiación solar alterando esos hielos vírgenes que venían de décadas de inactividad, generando la coma y la posterior cola del cometa. Como les decía, en el 86 la geometría Tierra-Sol-Cometa no fue la mejor, por eso el cometa no se vio muy brillante en los cielos terrestres. Yo recuerdo irme a mi terraza ahí en Plaza Italia, en el barrio de Palermo, aquí en Buenos Aires, en la terraza de mi abuela, en febrero, marzo y abril. Y recuerdo haberlo visto a simple vista y con un pequeño telescopio, pero realmente no era lo que un chico hubiera esperado como un gran cometa, más allá de que en cielos oscuros se vio bastante mejor, ¿no? En los años siguientes, otras misiones espaciales visitaron otras bolas de nieve sucias, como el cometa Borrelly en 2001. Abajo tiene el nombre de cada misión si les interesa, y el año. El cometa Bild 2, digo Bild porque es un alemán, el descubridor asociado a ese cometa. No es Wild, como sería salvaje, o un apellido norteamericano o inglés, sino que es Bild. El cometa Tempel y el cometa Harley 2. Hablamos de 2001-2010. Sobre el cometa Tempel 9, P. Tempel, la misión fue particularmente interesante. Se llamó Deep Impact, impacto profundo, porque esta misión no solamente se acercó a estudiar al cometa, su comportamiento y su composición, sino que lanzó un proyectil metálico que hizo un pequeño estallido, como podemos ver en la animación. Este estallido liberó parte de la corteza del cometa y dejó expuestos materiales que pudieron ser analizados por la nave Deep Impact, revelando con más detalle la composición química del cometa, algo que quizás era algo completamente inédito, ¿no? Nunca se había hecho algo así y permitía conocer al cometa un poco más estructuralmente, no tanto lo que tiene por afuera, sino también los primeros metros de corteza, revelando la presencia de compuestos que ya hemos nombrado varias veces, ¿no? Bueno, y ahora sí vamos a hablar de la misión a un cometa, la más importante de todas, porque la misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea, la famosa ESA, que se ha notado grandes hitos en los últimos 20 años, como la sonda Venus Express, como la sonda Mars Express, como la ExoMars, bueno, muchísimas cosas que la Agencia Espacial Europea está haciendo a la par prácticamente de la NASA o de la Agencia Espacial Rusa, Roscosmos y tantas otras. Esto realmente es extraordinario, ocurrió entre 2014 y 2016, porque la misión Rosetta alcanza un cometa, lo alcanza y se pone en órbita durante un par de años, algo que todas las misiones previas no habían hecho, simplemente habían pasado de largo. Esta nave va a acompañar al cometa hasta su perihelio y eso permitió hacer un seguimiento completo del ciclo de lo que un cometa es, desde que es una bola de nieve sucia e inactiva hasta que alcanza su esplendor en el perihelio desarrollando su cola y su coma máxima. Esto es una animación de la trama de acercamiento, la etapa de acercamiento de agosto del 14. Un objeto bilobular, como pueden ver, dos piezas unidas por un cogote. Algunos hablaban de un patito de hule. Y que nos iba a traer primeros planos. Acá vamos a ver muchas imágenes muy, muy impactantes, que también ayudan al conocimiento de un cometa, porque estas imágenes son las que después publicadas despiertan el asombro en el público masivo, en las redes, en los medios de comunicación, en los noticieros. Obviamente hay que salir a explicarlas, ¿no? Pero primero las cosas entran por los ojos, como vimos aquí al Churyumov-Gerasimenko, así se llama el cometa. Es difícil de nombrarlo, sé. Eh, en otras charlas siempre decíamos que este cometa hay que nombrarlo rápido antes de trastabillar con la lengua. Por eso hay que decir Churyumov-Gerasimenko, 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 porque si lo haces despacito te vas a atorar. Son los dos descubridores de este objeto que ahí vemos sublimando. Ahí ya vemos la acción del Sol en el hielo superficial de este cometa que empezaba a alargar justamente estos materiales a medida que se acercaba al Sol. Bueno, primeros planos, ¿no? De esa especie de nieve, de esa escarcha, en buena medida eso es agua congelada, pero también hay otros compuestos helados. En esa mixtura de roca, de polvo, frágil, de baja densidad, los cometas son cuerpos muy frágiles, unidos débilmente por la gravedad, decíamos antes, con densidades justamente cercanas a la del agua, ¿no? Vamos a ver en color, no hay muchas imágenes en color, les traje un par.
un color medio amarronado, medio rojizo por momentos, blanco donde predomina el hielo, más oscuro en zonas de menor albedo. Y la que viene ahora es una de las favoritas, porque en este plano quizás compartirán conmigo, uno acá no sabe si está viendo un cometa o si está viendo una montaña con glaciares en la Tierra, con grandes lenguas de hielo precipitando, ¿no? O derramándose en las alturas. La misión Rosetta, que acompañó, y enseguida les voy a dar los resultados más concretos, acompañó este cometa hasta el perihelio y un poco más también, llevaba una mini sonda llamada Philae, que hizo un histórico descenso en el propio cometa, algo que nunca se había hecho, bajar un aparato construido por la humanidad en un cometa. Ahí lo ven, a la sonda Philae, muy chiquitita, del tamaño de una heladera más o menos, y ahí vemos una de las imágenes de su cámara a medida que se acercaba, cada vez más cerca. Estamos viendo la superficie de un cometa a 40 metros de altura. Es impresionante, ¿no? Nombraba recién a Leonardo Moledo, ¿no? Leonardo Moledo fue director del Planetario de Buenos Aires durante varios años, fue uno de mis grandes maestros en comunicación de la ciencia, y además del director del suplemento de Ciencia Futuro de Página 12, donde estuve 17 años, Leonardo siempre decía ante estas cosas, decir se dice fácil, ¿no? Estamos viendo una imagen de un cometa a 40 metros de altura. Sí, decir se dice fácil, pero lo que implica, ¿no? El espesor que hay detrás de ese dato. Bueno, la sonda Philae lamentablemente no bajó exactamente donde querían hacerla bajar, que era una zona donde iba a estar mayormente iluminado por el sol, funcionaba energía solar, sino que falló su mecanismo de acople a la superficie. Es anecdótico, pero bueno, se los cuento. Tenía unos arpones para agarrarse a la superficie debido a la bajísima gravedad de un cometa, y ese sistema falló, motivo por el cual la nave hizo un par de rebotes y terminó en cualquier lado menos donde querían, terminó cayendo en una especie de cueva, de caverna. Aún así, llegó a tomar algunas imágenes, ahí ven una de las patitas de la nave, abajo a la izquierda, llegó a tomar alguna muestra del cometa propiamente, de primera mano, y lo que detectó no fue menor. Lo que detectó fue presencia de moléculas orgánicas, moléculas complejas basadas en carbono, además de otras cosas que hemos nombrado, como la presencia de hielos de agua, monóxido y dióxido de carbono, amoníaco, etc. Pero la detección directa de moléculas orgánicas, ojo con eso, porque estamos hablando de materiales que son prebióticos, son los materiales que han construido la vida acá en la Tierra. Y con eso vamos a cerrar la charla de hoy en un ratito. Bueno, más allá de lo que le pasó a Philae, que no fue de lo mejor, pero tampoco lo peor, la nave madre siguió orbitando al cometa. Fíjense, esta imagen es muy impresionante. Estamos viendo lo que muchos llamaban el acantilado, esa gran pared de 2 kilómetros de altura que termina en una planicie con el cuello del cometa, y se ve ahí como el hielo sublima. Más sublimación, acá ya estábamos más cerca del perihelio, el cometa iba respondiendo al calor solar, y algunos datos que iban surgiendo a la par, que dieron lugar a artículos, que dieron lugar a papers, que dieron lugar a notas periodísticas, a publicaciones muy serias, como las que salieron en Science, o en Nature, o en Astronomy, o en Sky and Telescope. Bueno, cosas que todos nosotros leímos en esa época para aprender qué iba surgiendo de esta misión, ¿no? Básicamente, ahí vemos, por ejemplo, la lectura espectral del agua, la lectura espectral del dióxido de carbono, cosas que se corroboraron a rajatabla como composición del cometa. Las fosas activas, que son como unas especies de agujeros que de repente se producían cuando la primera corteza se rompía y quedaban expuestos en profundidad a la luz del sol materiales vírgenes que producían estallidos de actividad en el cometa. Fíjense, esos outbursts, así se les llama, ¿no? Muchas veces los observadores cometarios, yo también un poquito me dedico a eso hace 25 años, tengo arriba de 40 cometas observados, muchas veces notamos de una semana a otra, o incluso de un día a otro, un repentino aumento en la magnitud visual del cometa, de 1, 2, 3, 5 magnitudes a veces, y tiene que ver justamente con estos estallidos, ¿no? Zonas que de repente son excitadas por la luz solar y el cometa produce una sublimación muy superior al promedio, a lo normal, y eso da lugar a un aumento de brillo.
Bueno, detecciones directas de compuestos orgánicos, como decíamos antes, también de hielo expuesto en la superficie, hielo de agua, ¿no? Que es quizás el que más nos interesa. Esto lo pueden rastrear si quieren, profundizarlo, ahora lo estamos nombrando al pasar, en un paper que se publicó en Nature, que recuerdo haberlo leído, era bastante denso, pero muy interesante, a comienzos, creo que fue enero o febrero de 2016, después lo pueden, si quieren, rastrear. Bueno, esta es una imagen de esas que cada tanto ponemos para bajar un poco la intensidad de los datos y recrearnos, ¿no? Siendo las 19:10 en la República Argentina. El cometa y su cola. Les voy a mostrar, esto es una imagen, un plano medio del cometa Churyumov-Gerasimenko. Se publicó no hace tanto, estuvo mucho tiempo guardada esta imagen. Bueno, vemos claramente el núcleo cometario, iluminado desde la derecha por el Sol, la coma y la cola en primerísimo plano. La primera coma y la primera cola, podríamos decir, ¿no? Realmente es impresionante este tipo de imágenes que solamente son logradas o pueden ser logradas con una máquina que llegue hasta allí. Como cosa anecdótica, fíjense que la sonda madre, llegó a encontrar ahí perdida en un rinconcito del cometa a la pobre sonda Philae que les nombré antes, a la mini sonda. Ven que cayó una especie, fíjense, en ese hueco entre las rocas, abajo a la derecha aparece la imagen ampliada, y se ve clara, pobrecita, la pobre nave con sus tres patitas, patas para arriba a la Philae, ¿no? Es impresionante, ¿no? Pensar que en ese cometa, desde hace unos pocos años, ha quedado ese recuerdo nuestro, que fue nuestro primer intento de pisar o de estudiar de primera mano un cometa in situ, la sonda Philae. Allí quedó. En 2015, en agosto puntualmente, el cometa alcanza su perihelio y la nave estaba allí para verlo. Vamos a ver entonces este cometa, que es un genérico de cualquier otro, en un estado efervescente absoluto. Todo lo que les dije antes, toda la teoría, todo lo de los modelos, los dibujitos, ahora lo están viendo en realidad. Este es un cometa en etapa de absoluta efervescencia en perihelio. Disfrutémoslo. Fíjense los chorros de gas y polvo, algunos más fuertes, otros más débiles. Donde está pegando el sol, justamente donde la temperatura es elevada abruptamente, a medida que el cometa rota, va mostrando distintas facetas al sol y se van encendiendo abruptamente estas tasas de sublimación, esta actividad cometaria que de lejos obviamente se ve como una difusa coma y una cola proyectada por el viento solar. Y miren esto. Esto es una suerte de nevada, cristales de hielo y de polvo que son expulsados y vuelven a caer sobre el cometa. Buena parte de las rayitas que ven ahí son esos copos de nieve. También es verdad que en el fondo hay un fondo de estrellas, incluso pasa un cúmulo estelar cerca de una ladera de la montaña. Y abajo se ve la nieve, ¿no? El hielo. Esto también se parece a cosas quizás terrestres, ¿no? Hay mecanismos que no son tan diferentes. Una nevada en un cometa. ¿Qué le hubiera dicho a Halley, a Tycho Brahe, no sé, a Kuiper, a Oort, a Fred Whipple, ¿no? Que íbamos a poder ver cosas como estas. Para ir terminando esta charla, vamos a hacer simplemente un repaso de los grandes cometas y de algunas implicancias científicas. Grandes cometas de las últimas décadas. Vamos a hacer un recorte. 1965, el cometa más brillante del siglo XX, el Ikeya-Seki, un cometa que muchos llamaron o llamamos la aguja de plata, que pasó muy cerca del Sol en su perihelio, alcanzó un brillo extraordinario, cercano a la magnitud -15, descubierto por dos aficionados japoneses, Kaoru Ikeya y Tsutomu, es muy difícil de pronunciar, disculpen ustedes, Tsutomu Seki. Todavía viven ambos, ya son señores muy mayores, eran bastante jovencitos en esa época, y tienen el honor de haber descubierto el cometa más brillante del siglo XX, perteneciente a la familia de los Creutz, que son unos cometas que pasan muy cerquita del Sol. Fíjense, ahí lo vemos en una imagen de coronógrafo, pasó a 500.000 de kilómetros del Sol. ¿Se acuerdan del cometa 1882? Bueno, es pariente de este de alguna manera. Cometas realmente de un brillo superlativo, también este se vio a simple vista de día. En el año 70, el cometa Bennett, otro de los grandes cometas, alcanzó una magnitud -1, parecida a la de Sirio, por ejemplo.
el gran cometa West del año 76, algunos le llamaron el cometa abanico. Fíjense, acá se ve claramente algo que no dije en detalle antes. Los cometas tienen colas de gas y polvo. Bueno, la de gas suele ser azulada y rectilínea, mientras que la de polvo es mucho más abierta, más pesada y de color blanco amarillento, reflejando en buena medida la luz del sol. El gran cometa Haiku-Takei del 96. Acá nos hemos salteado el Halley del 86 porque no fue un gran cometa, es decir, no alcanzó un brillo importante, a diferencia del Haiku-Takei que alcanzó la magnitud 0 y una cola de las más grandes que se hayan visto, una cola de 80 a 100 grados. Acá en Argentina lo pudimos ver bastante bien, incluso en la ciudad. A mí me tocó tomar esta fotografía en Villa Paranacito, Entre Ríos, con la tecnología que teníamos en esa época, cámara de rollo, una cámara piggyback, arriba un pequeño telescopio, todo con seguimiento manual. Esta es una foto que tiene 10 minutos de exposición con un rollo, a los que les interesan las cosas arcaicas, un Fuji Superia de 400 asas. Todo seguimiento manual, Tenía el ojo en el ocular, la cámara, el telescopio apuntando al cometa, la cámara arriba, apuntando con la lente de 58 milímetros, una cámara Zenit rusa, y bueno, ir haciendo los movimientos finos del telescopio para que la foto no salga movida en esos 10 minutos que me tomó esa foto. Para mí, el cometa más espléndido que haya visto, junto con otro que enseguida les voy a contar. Al año siguiente apareció el Hale-Bopp, que se vio más que nada en el hemisferio norte. Esta es una foto emblemática de Jerry Rodriguez. Esos dos son sus hijos. Una foto de campo amplio para entender mejor la escala de lo que es un gran cometa en un paisaje, y no tanto de cerca como puede ser esta. Cometa hermoso también, magnitud 0, magnitud -1. Y el último gran cometa que vimos, que fue el McNaught en 2007, este también lo podemos anotar entre los más heavies de los últimos años, particularmente lo que va del siglo XXI. En este caso, una foto de su descubridor, Robert McNaught, allí en Australia. Bueno, este cometa disparó una sensación en todo el hemisferio sur, particularmente. Yo recuerdo en el planetario de Buenos Aires nos agarró uno de los tantos eventos que siempre hacemos, pero fue realmente impresionante, más de 3.000 personas en el parque para ver este cometa, incluso a simple vista, ahí lo ven en una foto tomada por Pablo Fiseleu, que es un amigo y alumno de uno de los cursos que me toca dar en el planetario. Ahí lo vemos al cometa con una serie de vecinos, a escala Bosques de Palermo. Fíjense, todavía en el crepúsculo y con la cola apuntando en dirección contraria al Sol, como sabían los chinos hace más de 2.000 años. Cometa que además fue tapa de diarios, por primera vez desde el Halley. Me gusta a mí que trabajo en periodismo hace tanto tiempo, me gusta a veces por ahí salpicar con estas cositas. Quizás alguno se acuerde, ¿no? ¿Quién les dice que alguno de ustedes guarda alguna de estas tapas de Clarín, de La Nación, de Página 12 u otros diarios donde el McNaught fue tapa por primera vez desde el cometa Halley y por última vez nunca más un cometa salió en la tapa de ningún diario? Otros cometas que no llegaron a ser grandes, pero quizás algunos de ustedes recuerden en la última década, como el cometa Lovejoy, que lo pudimos fotografiar en cielo de la provincia de Buenos Aires, en la laguna de Chascomús, particularmente a la derecha. Esto es un poco de recreo también antes de terminar la charla. El cometa Lemon, de principios de 2013, esta la sacamos en Sierra La Ventana, y esta la sacamos cerca de Flores, provincia de Buenos Aires. Un cometa lindo, una magnitud 3-4, que desplegó una cola de 10 grados en ese momento de esa foto particularmente. No llegó a ser un gran cometa, como tampoco lo fue el Pan-STARRS, que también apareció al mismo tiempo, principios de 2013, fotografiado en el campo de la provincia de Buenos Aires, no muy lejos de la ciudad de La Plata, la foto de la izquierda. Y a la derecha lo fotografié en la terraza de mi casa en Boedo. Bien, el cometa Lovejoy, que apareció a fines del 2014 y principios de 2015, un cometa que, como todos, mostró data espectral con la presencia de un montón de volátiles que hemos nombrado. El cometa Virtanen de 2018, que le llamábamos simpáticamente el cometa bola, porque no parecía tener cola, era pura coma. En realidad tenía cola, pero estaba proyectada en la visual hacia atrás, así que era muy difícil verla. Y este cometa que ustedes se acordarán, más que nada por los medios del año pasado, porque nosotros aquí en Argentina prácticamente lo vimos muy al final de su aparición y muy desfavorablemente, pero fue un hit en el hemisferio norte, a punto tal que casi alcanza el mote de gran cometa,
le faltó un poco de brillo y despliegue de cola para hacerlo, el cometa Neowise, que dio lugar a muchas notas periodísticas. Quizás ustedes recuerden coberturas de algunos canales de televisión, como los amigos de Fenómenos de TN, que dieron buena cobertura a esto y nos invitaron a participar, a quien les habla y algunas otras personas. Este cometa nos quedamos con las ganas realmente aquí en el hemisferio sur, porque cuando empezó a despuntar en el crepúsculo de la vespertino, ya había caído mucho brillo y fue decepcionante. Pero ellos lo vieron muy, pero muy bien. Así que bueno, simplemente este raconto de cometas interesantes de la última década que no alcanzaron el estatus de grande. Me gusta hablar de futuro, seguramente muchos de ustedes se preguntan, bueno, ¿cuándo tenemos un nuevo cometa al menos visible a simple vista? Que no es algo tan habitual, se da uno cada 2 o 3 años. Bueno, la buena noticia es que en diciembre de este año, si todo está bien, cosa que con los cometas es bastante resbaladizo, el cometa 2021 A1 Leonard, descubierto por Greg Leonard, va a alcanzar su perihelio en diciembre de este año, y mejor dicho, el acercamiento máximo a la Tierra, el perihelio va a ser el 3 de enero del 22, pero en ese periodo cercano a la Navidad y Año Nuevo, supuestamente lo vamos a poder ver en el hemisferio sur a simple vista con una magnitud 4, quizás 3, lo que quiere decir que lo vamos a ver muy pero muy bien con binoculares y a simple vista en cielos oscuros también. Ojalá que supere las expectativas y no les digo un McNaught, pero aunque sea tengamos un lindo cometa para disfrutar en este próximo verano aquí en el hemisferio sur. Bueno, ahora sí, para ir terminando, quería cerrar de una manera quizás no tan convencional toda esta presentación, esta charla que compartimos con ustedes, amigos del Planetario de la Ciudad de La Plata, y en mi caso representando al Planetario de Buenos Aires, Galileo Galilei, con esto que hemos decidido llamar la conexión cometaria, que es un anclaje, un epílogo cultural y de otro orden también. Bueno, por empezar, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero los que tenemos cierta cantidad de años encima, de chiquitos y no tanto, jugamos con un juguete muy antiguo que se llama barrilete, pero que en la mayor parte de América Latina se llama cometa. Jugamos con cometas. Los cometas son un juguete chino que de alguna manera venían a emular culturalmente, didácticamente, lúdicamente a los cometas que estaban en el cielo. ¿Qué es un cometa? ¿Qué es un barrilete? Es una cabeza con una cola soplada por el viento y levantada por el viento. Un cometa de los de verdad es una cabeza con una cola soplada por el viento solar y la presión de la luz. Un cometa de juguete emula a un cometa de verdad. Culturalmente los cometas forman parte de nuestro acervo y de nuestra infancia. Todavía hay gente que remonta cometas. Es lindo a veces recordarles que eso viene de una tradición milenaria que evoca a las bolas de nieve sucias. Y también cuando dibujamos cosas del cielo, cuando somos chiquitos, este es un dibujo que guardo de una charlita que di en un jardín de infantes hace muchos años, que les dijimos junto con una maestra a los chicos, bueno, dibujen cosas del cielo, y esto lo hizo una nena que dibujó una estrella con cola. Los cometas también están en el imaginario de todos nosotros y de los niños y niñas, al igual que Saturno, las estrellas de 5 puntas, el Sol y la Luna, pero están metidos ahí. Los cometas realmente forman parte de cosas que se nos vienen a la cabeza ya de muy chiquitos, sin saber qué son, de la imaginación astronómica, si quieren. Hay otro tipo de conexión entre nosotros y los cometas que es mucho más visceral, si quieren, existencial de alguna manera, que tiene que ver incluso con la teoría o la idea de la panspermia, que es un modelo que, a grosso modo, dice que, en parte, la vida en la Tierra podría tener que ver con un aporte extraterrestre en el buen sentido. En el buen sentido. Es decir, aporte de materiales que llegaron del espacio, orgánicos, incluso también del agua. ¿Por qué hablamos de esto? Porque sabemos que la primera infancia del sistema solar, cuando, por ejemplo, la Luna estaba 10, 20, 30 veces más cerca que ahora, 30 veces no, estoy exagerando, en esos primeros cientos de millones de años caóticos del sistema solar, donde era común recibir el impacto de asteroides y cometas,
La Tierra y todos los cuerpos sólidos e importantes recibieron ese impacto y ese aporte asteroidal y cometario. Y hemos dicho que los cometas y también los asteroides, aunque no sean tema de esta charla, tienen alta presencia de orgánicos, de moléculas complejas basadas en el carbono. Incluso también se han detectado aminoácidos. Los aminoácidos son los ladrillos que construyen las proteínas. Imagínense a dónde estamos queriendo llegar con esto, diciendo que los cometas han traído empaquetados en su cuerpo una suerte de delivery a la Tierra materia orgánica. Esto no se lo dije antes porque no era el momento. Uno de los principales hallazgos de la misión Rosetta en Churyumov-Gerasimenko fue la detección inequívoca de glicina. Ahí tienen la fórmula: carbono 2, hidrógeno 5, NO2. La glicina es un aminoácido, ¿sí? Y también se detectó fósforo, que forma parte del ADN de nosotros. Es un elemento estructural, además de que el fósforo favorece el funcionamiento de nuestros cerebros. Bueno, esto fue detectado en un cometa, que es un cometa tomado como caso de ejemplo, como caso genérico, casi podríamos decir, y me parece sumamente interesante. Podemos extrapolarlo seguramente a otros cometas. ¿Qué dice un científico de la misión Rosetta con respecto a lo que les acabo de decir? Vamos a una autoridad absoluta en el tema, ¿les parece? Vamos a hablarlo juntos. La presencia de glicina, fósforo y una cantidad de moléculas orgánicas apoya la idea de que los cometas repartieron moléculas clave para la formación de químicos prebióticos por todo el sistema solar y en particular en la Tierra durante sus primeros años de existencia, dice el doctor Mac Taylor, diciéndonos que los cometas trajeron ladrillos prebióticos a la Tierra, posiblemente colaborando con el stock de otros materiales que ya el planeta tenía, pero evidentemente fortaleciendo una de las ideas que tienen que ver con la panspermia, es decir, el sembrado de vida desde el espacio. Tomémoslo de la manera más prudente posible, por favor. Por otra parte, y ya finalizando, les quería contar lo que tiene que ver con el agua, porque en dos casos, así como hubo otros casos controvertidos, en dos casos diferentes estudiados, ahí tienen la placa, en 2011 y 2019, tanto en el cometa Virtanen, que les nombré hace un ratito, como en 2011 en el cometa Halley 2, por distintos métodos de estudio, ya sea el telescopio espacial Spitzer, ya fuera de funcionamiento, y el observatorio que va montado en un avión, el SOFIA, se detectó la presencia de agua con un radio de agua pesada. Esto es, el agua pesada es aquella agua que tiene deuterio en su composición, a diferencia del hidrógeno básico, un radio de agua pesada y agua normal similar a la de los océanos terrestres, en contraposición a otros cometas que habían demostrado otros radios y que en definitiva parecían descartar un poco la vinculación del agua terrestre con el agua cometaria. Estos dos estudios y otros, pero particularmente estos dos, sólidos y recientes, nos están diciendo que seguramente los cometas trajeron buena parte del agua que la Tierra tiene desde sus primeros tiempos. Vemos entonces como en la escuela, cuando hacíamos la intersección entre diagramas, una intersección entre los cometas, la Tierra y el agua como elemento fundamental de la vida. Y ahora sí, para terminar, siendo las 19:28, pensar eventualmente cada vez que nos paremos frente a un océano, por ejemplo en las próximas vacaciones, ojalá, o cuando veamos imágenes globales de la Tierra perfectamente o casi perfectamente esférica y azulada, ahí en pleno Pacífico, pensar esto, ¿no? Esta pregunta: ¿los océanos son agua de cometas? Hoy en día, diferentes modelos, diferentes estudios nos dicen que, al menos en parte, una parte sustancial, la respuesta es que sí. Y si así fuera, como parece ser, vamos a pensar las cosas de otra manera. Yo acá tengo un vaso de agua. Y ahí hay unos niñitos con vasos de agua, bebiendo agua, como yo voy a hacer ahora. De tanto beber agua en la cotidianeidad, desde que nacemos hasta que morimos, incluso en este momento, hay una muy buena probabilidad de que en realidad lo que estemos haciendo sea beber del cuerpo de un cometa, ni más ni menos. Hasta aquí esta presentación
y quedo a su disposición para continuar y obviamente para todo tipo de preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, buenísima la charla, muchísimas gracias. Si estuviéramos en el planetario en este momento, le pediríamos o te brindaríamos entre todos un gran aplauso muy cálido. Desde mi casa lo voy a Muchísimas hacer. gracias. Espero que quienes están en sus casas observando también lo hagan. La verdad que es súper clara y entretenida, nos fuiste llevando por todo el mundo y por todo el tiempo. Y por más allá del mundo también, así que estuvo muy bueno. Bueno, me Eh, alegro que hayas disfrutado el viaje. Esa era la Ahora idea justamente. bueno, ahí estamos viendo comentarios de agradecimiento que está seleccionando mi compañero de planetario y después vamos a pasar a las preguntas que las vamos a ir diciendo en orden a medida que fueron apareciendo eh, para darle un cierre a la charla contestando las inquietudes de nuestros compañeros que están viendo la charla desde sus casas, desde sus hogares. Vale, claro que Habían sí, dicho claro que que sí. estaban desde Perú, dijeron que estaban, desde Entre Ríos, desde varios lugares. Nombramos la provincia de Entre Ríos hace un ratito cuando hablamos de Villa Paranacito, así que un saludo para la gente de la provincia de Entre Ríos, que además a mí me gusta mucho la pesca y durante muchísimos años fui a pescar ahí al sur. Y justamente en el sur de Entre Ríos, en Villa Paranacito, es donde tomé esa foto que les mostré, el cometa Haiku Takei. Ahí está el comentario de Entre Ríos. Bueno, ya me había puesto una pregunta. Eh, Habían preguntado algo sobre los grados. ¿Cómo es el tema de ¿Cómo es los el tema de grados? los grados que no lo entendí? Ahí lo estoy leyendo, sí. Te lo Los envía grados, Manuel. bueno, dale, de Manuel, ahí lo veo también, gracias. Bueno, supongo que se refiere a los grados de longitud de las colas en el cielo, no grados de temperatura, ¿no? Supongo que va por ahí la pregunta. Los grados bueno, el grado es una medida angular, es una medida que utilizamos para medir cosas en el cielo, espacios en el cielo, longitudes en el cielo. Del horizonte al cenit, que es lo más alto en el cielo, tenemos 90 grados, ¿eh? Y de horizonte a horizonte tenemos 180 grados, que sería la mitad de una circunferencia. Bueno, cuando decimos que un cometa tiene una cola de 60 grados, por ejemplo, decimos que tiene un tercio, el largo de esa cola, un tercio de lo que es el cielo de lado a lado, o más de la mitad del espacio que va del horizonte al cenit. También hemos utilizado como recurso didáctico decir, por ejemplo, que una cola de 60 grados son 120 lunas llenas en fila. Imagínate una cola de un cometa que mide en el cielo, que ocupe en el cielo, 120 veces en línea el tamaño de la luna llena. Cuando hablamos de eso, hablamos de una medida angular. No quiere decir que no estamos diciendo cuánto mide esa cola en el espacio. Esa cola en el espacio, y aprovechamos esta pregunta, puede medir decenas o incluso 100 millones de kilómetros. Hay un estudio muy interesante que se hizo con el cometa Haiku Takei en el año 96-97, que se detectó traza de la cola del cometa casi hasta la órbita de Júpiter. O sea que estamos hablando de cientos de millones de kilómetros de largo. Eso en cuanto a la realidad espacial. Angularmente, bueno, es lo que aprendemos en la escuela, ¿no? La escala de grados, lo que utilizamos para medir ángulos en un transportador, por ejemplo, o con un transportador. Muy bien, ahí pasamos a otra pregunta, espero que haya quedado clara. Nos saludan desde Milán, Italia, desde Bariloche. Qué Preguntan, lindo. ¿la masa de los cometas vuelven a crecer una vez que se alejan del Sol? Qué buena pregunta esa. Vos sabés que esa pregunta sale siempre que me toca hablar de cometas y obviamente otros colegas que hablan del tema, esta pregunta sale y a veces uno, de tanto escucharla, deberíamos aprender a contestarla en el momento, ¿no? A veces me acuerdo y a veces no. Un cometa, cada vez que se acerca al Sol, pierde cerca del 1% de su masa. Pierde. Obviamente que cuando decimos que sublima hielos, y pierde polvo y roca para formar la cola, estamos hablando de un precio que un cometa paga, ¿no? La mayor parte de ese material se pierde para siempre, el cometa lo pierde para siempre, a punto tal que parte de ese material queda disperso en la órbita del cometa y es lo que genera las lluvias meteóricas de las que hablamos. La Zeta Aquáridas que vemos en mayo es una lluvia de meteoros producida por polvo del cometa Halley. El cometa Halley ahora no está por acá, está en la zona de Neptuno. Pero cuando la Tierra cruza en mayo
a principios de mayo, esa zona cruza, intersecta la órbita del Halley y esa zona está regada de polvo del Halley. Y ese polvo al Halley no vuelve nunca más, de hecho cae sobre la Tierra, ¿no? Como también puede caer sobre Marte o sobre otro lugar del sistema solar. Entonces, no, efectivamente un cometa se va adelgazando, perdiendo masa, muriendo en cada encuentro con el Sol. La respuesta es que sí. Se van secando, como se dice a veces coloquialmente. Me voy a ir a dar una vueltita por el sol, a ver cómo me va a bajar la pandemia, me parece. Dale, yo te A ver, acompaño, yo tengo que perder 2 kilos también. había un par más de preguntas por ahí. Preguntan acá si se logró explicar la razón de la aceleración, eh, ya que de pasar cerca del Sol y perder masa por descongelamiento debería disminuir su velocidad y no aumentar. No sé a qué Preguntan. se refiere, porque la aceleración de qué. Ah, ya sé qué puede ser. Debe ser de lo Oumuamua, que yo justamente nombré que había mostrado un comportamiento anómalo. No he leído ninguna explicación convincente de eso, pero me parece que, digamos, lamentablemente Oumuamua es un objeto que nunca más va a volver, no tenemos chance, los astrónomos no tienen chance de volver a estudiarlo. Entonces, ese comportamiento anómalo llevó a algunos, quizás científicos también realmente, a considerar una anomalía vinculada a algo artificial. Hubo algún científico, que no recuerdo el nombre, que habló que podía ser una vela solar extraterrestre. Sí, eso Para mí para. eso es demasiado, Dale, sinceramente dale. me parece, claro, me parece muy osado y como siempre decimos en ciencia, afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias y no hay ninguna evidencia extraordinaria en esa dirección. Así que quedará en incertidumbre, como ha pasado muchas veces en la historia, ¿no? Que a veces no se ha podido explicar algo, pero lejos de recurrir a una respuesta corta y espectacular para sacarnos el problema de encima, conviene explorar todo el escenario porque muchas veces las respuestas son muy simples y simplemente, como decía Séneca, todavía no lo entendemos, pero es cuestión de conocer la ley en curso que hay detrás de los cometas antes de acelerar interpretaciones. Tal cual. Bueno, acá preguntaron de dónde obtiene el agua, de dónde obtienen el agua los cometas. Buenísima pregunta. No es que la obtenga, ya forma parte de su composición original, ¿sí? Al igual que, no sé, Europa, la luna de Júpiter, tiene una corteza helada de decenas de kilómetros. El agua es un volátil súper abundante y presente en todo el sistema solar, y cuando el sistema solar se forma hace 4.500, 4.600 millones de años, buena parte de la composición de la nube primigenia, que estaba asociada a la presencia de agua, cristalizó, por decirlo de alguna manera, en un montón de cuerpos. Algunos de ellos quedaron como gases congelados, como cubitos de hielo a la deriva, que son los cometas. Otras masas de agua quedaron en estado líquido, como en los océanos de la Tierra, o posiblemente como pasó en Marte hace mucho tiempo. Sabemos que Marte tuvo ríos y lagos y quizás un océano, lo ha perdido, y también Marte probablemente hoy en día tenga grandes masas de agua líquida subterráneas, pero también encontramos grandes zonas de hielo en Encelado, la luna de Saturno, en Europa, en Ganímedes, que son cuerpos que además parecen tener océanos ocultos de agua líquida, ¿no? Que esto sería todo otro tema para hablar en otro momento. Sí, pasa que cada vez que aparece alguna novedad de agua en el espacio, viste que todos los medios de comunicación asocian inmediatamente con la posibilidad de vida, y bueno, es toda una mezcla interesante de cosas que está bueno Efectivamente. recalcar en cada una de estas charlas porque se van aclarando, ¿no? Sí, Hay, totalmente. Además pasa que con respecto a lo que vos bien apuntabas del agua, cada tanto te van a decir, encontraron evidencias de agua en Marte, de agua primitiva, ¿no? Esto se sabe desde hace 50 años, desde la Mariner 4, de la Mariner 9, de la Mariner 6 y 7, que encontraron ríos secos en Marte. Pero cada tanto aparece como que redescubrieron que hubo agua en Marte. Es como que yo te dijera que, no sé, que descubrimos las fases lunares. Lo que pasa es que a ciertos temas los medios es como que tienen corta memoria y repiten, por eso está bueno, bueno, cosas como las que estamos haciendo ahora, ¿no? sí, tal cual, tal cual.
Creo que había un par más de preguntas. Sí, cómo no, dale, todas las que quieras. Te están agradeciendo mucho por la charla, por el compromiso, te están diciendo que fue una charla excelente. Eh, Gracias. Acá preguntan si Gracias. los cometas son restos de planetas. Los cometas son restos de planetas, sí, ahí veo Silvia. No, en realidad los cometas son de alguna manera despojos, al igual que los asteroides, ¿no? Son como requechos que quedaron de la formación del sistema solar. Porque para pensar que son restos de planetas tenemos que pensar que hubo planetas que se destruyeron y de esos restos quedaron los cometas, ¿no? La teoría predominante nos dice que no, que los planetas se formaron a partir de planetesimales. Seguramente en la composición final de los planetas los cometas intervinieron, como decíamos al final de la charla, aportando agua y materia orgánica de manera significativa, pero los cometas son materiales que quedaron lanzados incluso hasta por la dinámica de Júpiter y otros planetas hacia zonas más periféricas, donde está el cinturón de Kuiper y la nube de Oort, pero lejos de ser restos de planetas, no, son como, a ver, para que se entienda, imagínate que vas a construir una casa, un edificio, y te quedan un montón de bolsas de arena, cemento y ladrillos tirados por ahí. Esos son sobras de la construcción. Los cometas y los asteroides son sobras de la construcción del sistema solar. Bien. Y a ver qué. Preguntan por acá si tomamos las mismas moléculas de agua del cometa. Tomamos la misma molécula de agua del cometa, esa es la pregunta. El agua sí, porque es H2O siempre, no hay otra agua. A lo que sí dijimos es que hay agua pesada, que es la que tiene deuterio, reemplazando uno de los átomos de hidrógeno, pero digamos que básicamente hablamos de agua en ambos casos. Una sería agua pesada, otra sería agua H2O común. El agua pesada es donde el hidrógeno está representado por el deuterio, que es un isótopo, una variante que tiene un protón y un neutrón. No me quiero meter muy en químico porque no es el tema, pero en muy buena medida los océanos de la Tierra tienen mixturas de agua pesada y agua común. Y los ríos de la Tierra lo mismo, ¿no? El agua dulce, vamos a decir. Así que por eso yo decía al final que cuando te tomás este vaso de agua, es altamente probable, quizás justo no este, pero el siguiente sí, que algo de ese H2O alguna vez haya estado en un cometa que se estrelló contra la Tierra. Sí, Hace igual mucho está tiempo. bueno aclarar que a veces se habla de líquido en algunos cuerpos celestes, no Claro, necesariamente todo lo que es líquido es agua. claro, Porque exactamente. estuviste hablando de agua en distintos cuerpos celestes, pero bueno, conocemos que hay muchos que tienen líquido que no necesariamente es agua. Claro, por Eh, ejemplo en Titán, que es la gran luna de Saturno, llueve metano líquido. Llueve exacto. metano y etano líquido en la atmósfera, pero es una atmósfera a 150 grados bajo cero, donde el agua líquida no puede existir, se congela, pero el metano y el etano, que son compuestos orgánicos básicos, CH4, por ejemplo, ahí llueve metano. Hay lagos de metano, hay ríos de metano en Titán, que obviamente en la Tierra ese elemento, esa molécula está en forma de gas. Quienes quieran saber un poquito más pueden ver la película Titán, que si bien es ciencia ficción, como toda ciencia Ujú. ficción, tiene una componente de ciencia, que es muy está muy buena la película, yo la vi, explica mucho esto. Preguntan acá si los cometas tienen campos magnéticos. Mirá, yo he leído de lecturas muy marginales de magnetismo en cometas. Como regla general creo que no, pero no te podría asegurar el 100% de los casos. Digamos que necesitas, por ejemplo, a ver, la Tierra tiene un campo magnético producto de un núcleo metálico parcialmente fluido y en fricción. Mercurio tiene un campo magnético, Júpiter tiene un campo magnético. Necesitas grandes masas en fricción que produzcan electricidad para que haya un campo magnético asociado. Los cometas son realmente motas de polvo, ¿no? Y de hielo. Entonces son cuerpos de naturaleza, escala y composición muy diferentes, densidad. No están diferenciados geológicamente, por ejemplo, como puede ser un cuerpo importante. Estamos hablando de vuelta, yo lo dije al pasar, es como un grano de arena al lado de un elefante. Pensemos de vuelta a la escala. Un cometa típico mide entre 1 y 5 kilómetros. Es el tamaño de un barrio de la ciudad de La Plata. Bueno, te aplauden de pie, te saludan desde Perú, te dicen barrilete cósmico, pero bueno, me parece que con la última pregunta.
Dice, por lo general los cometas tienen sus superficies irregulares. ¿Existen indicios para que en algún momento se vuelvan esféricas? En el caso de eh, Oumuamua. Momoa tenía una forma rara y alargada. Ahí está. Sí, Oumuamua, que es un supuesto cometa interestelar, aunque ha habido todo tipo de hipótesis, como decíamos, sí, parecía ser una lámina tipo un guijarro. A propósito de eso, algunos ahora hablan de que es un desprendimiento de otro cuerpo, ¿no? También. Puede ser la corteza de un cuerpo más grande y demás, pero bueno, es harina de otro costal. No, los cometas, como habrán visto, son cuerpos mayormente deformes. La esfericidad, o no la esfericidad, que es un ideal geométrico, pero digamos la forma casi geométrica de esfera como la Tierra, Marte, la Luna, Ceres o Plutón, se adquiere en cierto nivel y rango de masa, ¿no? Por cierto equilibrio de fuerzas, de lo que llama equilibrio hidrostático y demás, que llevan naturalmente un cuerpo a una forma aproximadamente esférica cuando se autoajusta gravitatoriamente. En cuerpos pequeños del rango de kilómetros o decenas de kilómetros, la forma esférica es prácticamente imposible, ¿no? Más allá de una casualidad, que puede ser, por ejemplo, algún cometa bilobular donde tenés dos bolas pegadas, pero generalmente también pasa con los asteroides casi todos, ¿no? Fíjense, imágenes de asteroides clásicos, son todos altamente deformes. El único que no es deforme es Ceres, pero Ceres es un planeta enano que tiene 1000 kilómetros de diámetro. Normalmente el umbral de un cuerpo esférico depende de la masa y la composición, en los 400 kilómetros. Y los cometas están años luz de medir 400 kilómetros, por eso es imposible prácticamente que un cometa sea esférico. Y una pregunta cortita, rápida, y con esto cerramos. Dice, ¿en qué zona del cielo se verá el cometa Leonard? El cometa Leonard se va a ver, no sé exactamente, en el anochecer, en los anocheceres de fin de año. Así que el cielo, a ver, déjame pensar ahora así rápido. A fin de año el cometa anda cerca de Escorpio, Sagitario, Fiuco anda por ahí. Eh, bueno, habrá que buscarlo. Hay efemérides ahora publicadas, pero lo vas a encontrar al anochecer las últimas semanas del año. El cometa que nombramos, todo indica que, como les decía, va a ser visible a simple vista en cielos oscuros. No me animaría a decir en la ciudad de La Plata, o en Buenos Aires, o en cualquier gran ciudad de la Argentina, o Lima, en Perú, que nos están viendo, Montevideo, Uruguay, pero seguramente alejándose un poquito, como siempre hay que hacer cuando queremos hacer observación a simple vista o con telescopios, hay que alejarse 50 kilómetros como mínimo de cualquier ciudad. Así que si quieren disfrutar de ese cometa, vayan agendándose un paseo lejos de la ciudad donde vivan, si viven en una gran ciudad, para disfrutarlo en la segunda quincena de diciembre y primera quincena de enero, fundamentalmente. Si todo marcha como está previsto, una magnitud 3 o 4 es un brillo suficiente como para disfrutarlo muy, pero muy bien con binoculares, por ejemplo. Excelente. Bueno, Mariano, te volvemos a agradecer. Ahí están apareciendo todos los comentarios de agradecimiento por haber entretenido tanto a la audiencia, por habernos enseñado tanto. Muchas Fue, como gracias. te dije, una charla muy, muy amena y muy interesante. Esperamos Bueno, que nos muchísimas vuelvas. gracias. Ha sido un placer y bueno, un gran saludo para vos, para ustedes, para todo el equipo del Planetario de la Ciudad de La Plata, Planetario amigo, Planetario colega. Soy muy, muy amigo de Diego Baú particularmente y de Martín Schwartz también, que fue un compañero mío de la primaria incluso. Y siempre a Diego lo veo esgrimiendo con mucha sabiduría los artes de la divulgación científica, siendo él un astrónomo profesional, que muchas veces no se ocupan de esa tarea, pero que tan necesaria es para desparramar esta ciencia, esta y otras, ¿no? Porque cuando contamos astronomía, contamos y exhibimos los mecanismos de la ciencia del criterio, el pensamiento crítico, que son sumamente importantes en épocas donde a veces se mezclan un montón de cuestiones que nos hacen retroceder en vez de avanzar. Así que gracias por el espacio y hasta una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias de nuevo. Aplausos desde cada casa de la audiencia. Y a todos los que nos están viendo por este medio, les cuento que todos los viernes tenemos a las 6 de la tarde el ciclo de charlas que venimos sosteniendo hace un montón de tiempo. Esperamos que vuelva la presencialidad y que vuelva de manera mixta también para que toda esta gente que nos acompaña desde otros lugares que no son La Plata lo pueda seguir haciendo.
Y bueno, cualquier duda y sugerencia nos pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias por acompañarnos todo este tiempo. Gracias nuevamente, Mariano. Y nos encontraremos en el Planetario de Buenos Aires, en el Planetario de La Plata, siempre donde la ciencia se divulga, que es el lugar donde nos gusta estar.